Buenos días, hoy es miércoles 29 de junio del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón, analista político. Francisco, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Vamos a la Asamblea Nacional. Anoche se dio la votación sobre el pedido de destitución al presidente Guillermo Lasso. 81 votos afirmativos, entiendo que esa es la oficial, porque al inicio decían 84, no sé cómo quedó. Estaban hablando de que había una especie de manipulación al sistema. 42 negativos y 11 abstenciones. Pancho, ¿cuál es su lectura? Jaime, muy buenos días. Quiero saludar a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de Radio Revista El Observador. Primero algo muy, digamos, sobre los temas de forma. Es vergonzoso lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, manipulación del sistema, en donde alguien les estaba votando desde el exterior a los asambleístas y con posiciones bastante complejas. De por medio se habla de algunos chantajes, de compra de votos, habla Amenazas. también amenazas y un conjunto de elementos adicionales. Pero me parece que esas son las de forma. Las de fondo tienen relación con lo que ocurre no en el Parlamento ni las instituciones, porque sin legitimidad política, la Asamblea Legislativa quería juzgar la destitución de otra de las funciones que no tiene legitimidad política, como el Ejecutivo. Como la Asamblea discute la destitución de una persona que tampoco tiene credibilidad, como el caso del presidente de la República. Por tanto, si el día de ayer había los votos suficientes, no era la voluntad de los partidos políticos, de los asambleístas, sino básicamente era la expresión del pueblo en las calles. Lo que inició siendo una movilización territorial inscrita en determinados territorios en donde existe una importante población indígena, se extendió y se generalizó en el país. Y las consignas fueron cambiando, desde los 10 puntos que reclaman los manifestantes se transmutaron alrededor de exigir la salida del presidente de la República, y si ayer había los votos necesarios en la Asamblea, era reflejo de lo que la gente está ocurriendo en las calles, lo que la gente está reclamando en las calles. Pero es evidente que dentro de la Asamblea Nacional hay un conjunto de elementos que permiten cuestionar más allá de lo que se ha hecho, en donde los bloques parlamentarios tienen posiciones ambiguas e incluso la propia consolidación de los bloques, la propia trabajo de forma conjunta de cada uno de sus asambleístas, está siendo observado por los diferentes intereses que tienen no solamente los partidos políticos, sino los intereses individuales que tienen varios de los asambleístas. Por ejemplo, llama la atención que la señora Yori, que tanto fue defendido por diversos sectores a propósito de evitar que se le destituya y que se le haga la evaluación pertinente en la Asamblea Nacional, ayer votó por una abstención. Ridícula la abstención cuando su bloque parlamentario, el Pachacutic, votó por la destitución del presidente de la República, o el señor Vanegas, aquel que decía necesitaba suspender las funciones del legislativo, las actividades a propósito de ir a comer y tomar medicamentos. Lo dijo desde la primera sesión La del primera Ejecutivo. sesión. También planteaba que, también votó el día de ayer de una abstención que desde mi opinión es ridícula. Las abstenciones, desde mi opinión, y quiero hacerlo con bastante firmeza, es una forma disimulada, cobarde, de estar de acuerdo con el gobierno a propósito de que logró un número de votos insuficiente para sostener legitimidad. Alguien habla de que esta sería la tercera vuelta que ganó el presidente de la República. Me parece a mí que la lectura no es esa. Salvarse a través de la coerción, salvarse a través de mover de todos los hilos del poder,
salvarse a través de negociaciones en que el propio Ejecutivo, el propio presidente de la República, antes que comiencen las movilizaciones y el paro indígena popular, estableció que negociaría con los distintos bloques parlamentarios a propósito de lograr gobernabilidad. Eso es el reparto. Habría que ver en los siguientes días y meses qué parte del reparto le corresponde a cada una de las personas que se abstuvieron o que votaron en contra. Francisco, el mismo presidente, el que funge de presidente de la Asamblea Nacional este momento, el señor Virgilio Saquicela, que está haciendo de mediador en el diálogo que está muerto entre el gobierno y la CONAIE, votó a favor de la destitución. Sí, pero hay un antecedente, Jaime. Saquicela ha pasado por varias organizaciones políticas. Él es un político, digamos, una familia política. Bailarín. Su papá fue senador, fue también diputado, entiendo que fue prefecto de la provincia de Cañar, fue militante o candidato por la Izquierda Democrática, en otro momento por Pachacuti, luego se paseó por otras organizaciones políticas. Pero eso, finalmente, Francisco, ¿pero eso qué significa? ¿Pero eso qué significa? ¿Que es un oportunista sin ideología definida, sin personalidad, sino que se está vendiendo al mejor postor? Es un pragmático el señor Saquicela. Él mismo lo ha dicho que hay que trabajar con pragmatismo en la Asamblea Nacional para tratar de reconciliar los sectores. Pero hasta antes de las discrepancias que tuvo Saquicela con el presidente de la República, se jactaba Saquicela que es amigo personal del presidente de la República, y en la segunda vuelta electoral en el 2021 fue un baluarte para la campaña electoral creo, en la provincia de Cañar, en la segunda vuelta. Y eso implicó que le entregaran un conjunto de cargos de la función pública en la provincia de Cañar. Ahora, con la destitución del señor Yori, la ascensión al poder del legislativo del señor Saquicela, evidentemente no solamente busca conciliar con su pragmatismo en las diferentes facciones que se disputan adentelladas el poder dentro del legislativo, sino lo que pretende es revalorizar su voto o revalorizar su papel ante el Ejecutivo. Con lo cual, es posible de que pueda ascender con mayor cantidad de espacios de poder dentro de la provincia de Cañar, que es una alternativa. Y la segunda es que pueda jugar al Fabián Alarcón del presente. Claro, la versión haciendo 2.0. cálculos políticos para ver si es posible la destitución del presidente y luego, pues, soñando en el poder también, pues. En la destitución no había posibilidad de que Saquicela sea vicepresidente de la República o presidente del mismo, pero sí la existe una vez en cuanto se logre el propio correísmo a través de algunos de sus personeros, claro, poder llevar a cabo la revocatoria de mandato, porque revocado el mandato del presidente y vicepresidente de la República, quien asumiría el señor Saquicela. Pero más allá de esta punta de poderes, Jaime, me parece que el gobierno no reflexiona sobre lo que le está ocurriendo. El problema de ingobernabilidad no se da entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Ejecutivo y la función judicial, no, entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, para nada. El problema de fondo es que la ingobernabilidad del gobierno está alrededor de sus acciones que son rechazadas por el pueblo ecuatoriano, porque quiere imponer un relato que no le corresponde al que ofreció en campaña electoral. En campaña electoral, si el señor Lasso establecía que iba a impulsar las políticas del Fondo Monetario Internacional, que iba a ser una política de austeridad fiscal, que significaba reducir el presupuesto a las áreas sociales, privatizar el sector público, adicionalmente sostener el incremento de la gasolina, evidentemente no ganaba. El gobierno de Lasso le ha dado la espalda a lo que fue en la campaña electoral, a sus ofertas electorales, y ahora está gobernando con el relato, con el dogma de fe del neoliberalismo, del Fondo Monetario Internacional, y eso hace que lo más trascendente de la gobernabilidad esté en la calle, que la gente rechaza precisamente al presidente de la República. Antes que comience el paro nacional, solo 11 de cada 100 personas, una de cada 10 le creía al señor Lasso.
Ahora estoy seguro que le creerán menos personas al presidente de la República y la gestión del presidente era valorada por alrededor de una de cada 5 personas, es decir, el 20%. Ahora esos números muy probablemente habrán reducido en un gobierno que se aferra al poder, no solamente con los chanchullos hechos en la asamblea de manera bochornosa, sino también golpeando la puerta de los recintos militares y policiales bajo las charreteras de generales y coroneles del alto mando que han reprimido de manera brutal, haciendo ejercicio de terrorismo de Estado para sostenerse en el poder y para reprimir a los manifestantes. Francisco, pero volvamos al tema de la Asamblea Nacional. Luego de la votación, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar el día de mañana con la Asamblea Nacional? Una asamblea que está completamente desprestigiada. Los asambleístas, correístas que anunciaban su renuncia a la curul, ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional? Jaime, lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional era crónica de una votación anunciada. Se conocía de antemano que no habían los Que no votos había votos, suficientes. no había Que no votos. había los votos suficientes, porque efectivamente se requiere las 2/3 de los votos del Parlamento a propósito Pero de se investir la entiende, presidencia de la Francisco, que República. lograron comprar algunas conciencias, ¿o no? Yo sostengo, independientemente de que eso haya podido ocurrir, pero desde un inicio no habían los votos suficientes, porque se sabía de un inicio cómo iba a votar la izquierda democrática, de un inicio se sabía cómo iba a votar el Partido Social Cristiano, y si usted suma solamente los votos de Pachacuti, los Pachacuti, digamos, orgánico y el Pachacuti rebelde, más el movimiento del correísmo, y más que uno y otro asambleísta, eran insuficientes los votos. Pero lo que ocurrió ayer en la asamblea es que se quemó una de las posibilidades para que de manera constitucional o institucionalmente se vaya el señor Lazo. Porque es clara la constitución de la República. Solo durante una vez, Una. durante el transcurso del mandato presidencial, sea de Lazo o de cualquiera, se puede activar la destitución presidencial en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que en el caso del correísmo haya quemado una de estas posibilidades como parte de los acuerdos que tiene con el señor Lazo. Por debajo de la mesa, Claro. efectivamente, pero con una intención del correísmo. Llevamos, Jaime, 17 días de movilizaciones, 17 días de paralizaciones. Y durante este tiempo, los principales liderazgos del correísmo, yo diría buena parte de sus liderazgos, lo único que han hecho durante la movilización es opinar de alguna manera a través de determinados medios de comunicación que forman parte de su proyecto y a través de las redes sociales. Pero después de eso, el gobierno, el correísmo ha estado ausente en las movilizaciones. Incluso una consigna que se ha extendido entre los protestantes, entre los movilizados, es que se vayan todos, ni Correa ni Lazo. Entonces, una forma de cómo sacar el brazo de ese atolladero, de ese abismo en el correísmo, significó plantear de manera, diría yo, poco oportuna, por no contar con los votos suficientes y quemar esta opción, es hacerlo en el legislativo pidiendo la destitución presidencial. ¿Qué sabían ellos de antemano? Que no iba a prosperar. Bueno, entonces los grandes perdedores son los correístas más una parte de Pachacuti. Yo creería que no se puede balancear de esa manera. De esa manera. Probablemente en los votos en la asamblea esa es una realidad, pero la situación es que los perdedores son las instituciones del Estado. El legislativo, que queda más en descrédito, y un presidente de la República que tiene menos credibilidad. Entonces, el problema es que Un presidente Francisco que no acude al diálogo, que no acude al diálogo, no, que va de esa responsabilidad histórica frente al país y que luego pues dice no dialogo o no dialogamos con el señor Isa porque no nos cae bien. yo diría, antes de meternos en la cuestión del diálogo, Jaime, que los perdedores es la institucionalidad del Estado, no comprenden que hay un pueblo en la calle que está gritando que se vayan todos, que perdieron representatividad y legitimidad desde hace rato atrás. Ellos son los grandes perdedores. Sostenerse en el poder de una manera tan absurda, sea votando votos u otros tratando
de amañar el sistema de votación o incluso repartiendo cargos, como fuere. El problema es que las dos funciones del Estado están quemados, dos de ellas, también la función legislativa, la de participación ciudadana y control social, en fin, ellos son los perdedores. El pueblo está expectante y conocía a la gente que la solución no está en la destitución del presidente de la República en la Asamblea, no, los están ilegítimos, faltos de adhesión política, de autoridad en las calles de nuestro país. Ahí está el principal problema de la gobernabilidad. Ronay, Ahora, alrededor del problema del paro y alrededor del problema del diálogo, me parece a mí, el gobierno, desde la segunda vuelta electoral, planteó que el diálogo, que los consensos, era fundamentalmente la forma de cómo hacer gobierno. Y jugaron con esta frase, incluso se denominaron el gobierno del encuentro, a propósito precisamente de lograr deberían. desmovilizar a un conjunto de fuerzas. Le Deberían ofrecieron retirar diálogo, esa palabrita, ¿no? Deberían retirar esa palabrita del encuentro. ¿De qué encuentro me habla, pues? sí, y me parece a mí que va más allá, es más profundo. Dejó de ser un diálogo y se convirtió en un monólogo. Y en un monólogo porque fue una artimaña del gobierno el ofrecer un diálogo cuando no se cumplían las exigencias de aquellos que venían reclamando o exigiendo que se cumplan las ofertas de campaña. Entonces, una vez convertido en un monólogo, incluso llega a ser un soliloquio, en donde el presidente de la República habla para sí mismo, se felicita a sí mismo y está construyendo durante todo su mandato enemigos ficticios para dicotomizarlo, para mostrarlo como los malos, ¿ya? Y tras de un año, no existe más de un año de política, de mandato del gobierno, no existe una sola política pública hecha por el gobierno, sea esto decreto ejecutivo, iniciativa legislativa, proyecto, lo que quiera, no existe una sola política pública en la que se registre participación ciudadana. Es más, el gobierno le ha dado la espalda incluso a las otras funciones del Estado. Fíjese usted, los maestros llegaron a ganar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que entre otras cosas, además de ser un paso adelante para la educación pública, mejoraron la escala salarial de los maestros, su homologación salarial con respecto a los servidores públicos. Pero sin embargo, el gobierno interpuso una demanda de inconstitucionalidad. Ha sido zanjada en las diversas instancias, Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, se ha Pero determinado igual que no el hace gobierno caso. deba cumplir, Pero igual no hace pero caso. sin embargo no hace caso, no pone en ejercicio la decisión de los organismos correspondientes. Entonces, si no le hace caso a la Asamblea Nacional ni a la Corte Constitucional, es un gobierno que cierra los ojos, que cierra sus oídos y que efectivamente la cuestión del diálogo es solamente una artimaña, porque esa política de oídos sordos es parte de la tosudez del gobierno que impone una política de austeridad fiscal en donde es pactado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que ha hecho el gobierno y reclama que se excluya a Leonidas Issa de la mesa de negociaciones para que él pueda volver a la misma, lo que está haciendo es rompiendo toda interacción comunicativa con el más trascendente líder del paro indígena y popular del momento. CISAR tiene esa valía, tiene esa representatividad y romper esa interacción comunicativa es también decir que no existe alternancia en el discurso del régimen y que quiere mandar e imponer su política, su propia cultura, sus propias costumbres al conjunto de la población, pero no lo hace de una manera racional, ni siquiera de una manera consensuada, sino lo hace a través de esta condición de monólogo, de soliloquio, pero adicionalmente ejerciendo la represión, como habíamos sostenido hace un momento, con el poder violento de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ahora, la actitud del presidente de romper el diálogo no es una actitud democrática y
El que pierde es el país porque sigue el caos. Yo creo que nunca tuvo voluntad democrática. Esa fue una artimaña. Con quienes sí ha tenido el encuentro son con aquellos, con sus pares de la misma clase social, con los banqueros, con los grandes empresarios. Con ellos sí han tenido un diálogo, un encuentro. Pero con la gran mayoría de la población no lo han hecho. Poníamos de testimonio antes lo que ocurrió con los maestros, pero también ocurrió con los trabajadores. Al Frente Unitario de Trabajadores, a las centrales sindicales, les convocó a propósito de discutir la masa salarial básica, también para discutir las reformas laborales, pero han pasado 5 o 6 meses y nada de eso ocurrido. El movimiento indígena estuvo un año sentados en una mesa de diálogo y todos estos descontentos se han terminado por estallar ahora en el mes de junio. Y el gobierno no tiene voluntad política ni siquiera ahora frente a los 17 días de movilización, porque desde mi opinión lo ocurrido en Shushufindi a propósito de la pérdida de una vida de un militar que es tan valiosa como la de un indígena, que es tan valiosa como uno de los niños que fue asesinado el día de ayer por asfixia luego de una brutal represión policial en uno de los barrios populares de Quito, es un pretexto. El gobierno no debía, en medio de un diálogo, mandar un convoy de militares a provocar y a reprimir a la gente. Y teniendo en cuenta de que no puede actuar la policía en tanto y en cuanto el gobierno eliminó el estado de excepción. Entonces hay un conjunto de errores políticos del gobierno durante todos los días de movilización, conjunto de errores políticos que han significado efectivamente que se radicalicen las acciones en el movimiento social y popular que se encuentra paralizado. ¿Y la CONAIE cómo queda? ¿Cómo queda la A ver, CONAIE? ¿Fortalecida, sale, debilitada? todavía hay tiempo para hacer un balance sobre lo que ocurre en el paro nacional. Todavía no concluye. El gobierno está vendiendo la idea que se terminó ya, que tiene debilidad. Me parece a mí que la CONAIE sigue siendo la principal organización social, la principal organización en cuanto a fuerza y en cuanto a representatividad en el Ecuador. No es la única, pero es la más importante. Y una CONAIE que tenía ciertas divergencias alrededor de lo que ocurría con Pachacutic en la Asamblea Nacional, de lo que ocurría digamos, un forzamiento de liderazgos entre varias tendencias que existen en el movimiento indígena, pero que logra reposicionar el papel del señor Issa. El gobierno, al detener al presidente de la CONAIE, lo que logró es que se unifique el movimiento bajo un solo liderazgo, bajo el liderazgo del señor Issa. Entonces, las otras tendencias, las otras posiciones que existen al interno del movimiento indígena perdieron peso específico. Y ahora el gobierno intenta nuevamente desempolvar esa estrategia que tuvo en un inicio en dividir los diferentes liderazgos del movimiento indígena y tratar de sepultar a Issa. Es decir, Divide y no vas, vencerás. Divide y cuando, vencerás. cuando condiciona, continúa los diálogos a la ausencia del señor Issa, lo que trata de desempolvar es lo que hicieron hace meses atrás, tomar a dirigentes indígenas de base de intermedios de la CONAIE a propósito de ofrecer cargos, a propósito de ofrecer un conjunto de programas a través de los ministerios respectivos. Entonces, me parece a mí que independientemente de lo que ocurra con los diálogos finales o con los no diálogos, que es otra posibilidad, el movimiento indígena sale fortalecido porque logró unificarse en función de un liderazgo, en función de una política concreta que es la dirige el señor Issa, y en función precisamente de evitar que este tipo de pragmatismo de otros dirigentes indígenas prospere. Una cosa más, Francisco, ¿usted cree que el ministro de Gobierno fue o es el mejor interlocutor entre el gobierno y la CONAIE? El señor Lazo ha anulado todo tipo de interlocución al plantear que el señor Issa no es un interlocutor válido del movimiento indígena y de los manifestantes, comete un error. Pero el señor Jiménez, me parece que es el nombre del ministro de Gobierno, Francisco, fíjese que no son tan intrascendentes que la población no sabe ni siquiera cómo se llaman, ni siquiera la gente que hacemos política, ni hacemos análisis.
pero me parece que es intrascendente el papel de los ministros, a no ser del ministro del Interior, del señor Carrillo, que es quien ha puesto las balas para reprimir a la gente. Pero el resto de ministros no tienen básicamente autoridad política. El ministro de Gobierno, en medio de un diálogo, podía haber tomado la decisión y concluir con la paralización, pero tuvo que decir, denme un permisito, cachos, aguántenme un ratito que voy a conversar con el presidente de Bien. la República a ver si es que acepto. Con un presidente Lamentable, que estuvo ausente de un diálogo que era lamentable, muy importante para lamentable lo que sucede en Así el es. país, lamentablemente. El presidente debía haber asumido él el diálogo personalmente y poner punto final a esta zozobra. Gracias al licenciado Francisco Escandón, analista político. Pancho, desde siempre y hasta siempre. Saludos, Jaime, un abrazo a todos y todas.